Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios porque una vez más, pues de manera virtual, pero nos podemos reunir para bendecir el nombre de nuestro Señor. Recordemos que pues si estamos en un mismo sentir, pues no importa, ¿verdad?, que usted esté ahí en su casita, nosotros acá. Lo importante es que tengamos el mismo deseo de adorar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a empezar con una lectura de la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, del versículo 9 hasta el versículo 14. Voy a leer en la versión Reina Valera, así que le pido que busquen ahí en su Biblia o escuchen este pasaje. Nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Entonces, leímos este pasaje porque pues está relacionado con el tema que se nos va a hablar en esta tarde. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para este programa y vamos a presentar nuestras vidas al Señor. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que nos permites una vez más de poder, Dios mío, bendecir tu nombre, compartir tu palabra también. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por sus familias. Te pedimos bendición para ellos y también la dirección de tu Espíritu Santo para la vida de tu siervo. Y pedimos que este tiempo sea un momento bendecido. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ahora vamos a deleitarnos en la presencia del Señor, cantándole, bendiciéndole, amén, y declarando que Él es nuestra paz. Gloria al Señor. Vamos a cantar al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Este canto se titula Él es mi paz. Amén. Aleluya. Digámoslo otra vez. Jesús, tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Aleluya. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da.
La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. La busqué, Mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Quiero dar una buena noticia, hermano. El Señor tiene planes de paz. Aleluya. Damos gracias al Señor Feliz. en esta hermosa tarde, hermanos. Damos gloria al Señor. Dígalo. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a estar compartiendo con usted un tema que es un tema muy hermoso y que esperamos en el Señor sea de gran bendición para su vida. Ya hemos orado, ya hemos pedido al Señor, y antes de empezar este programa también oramos, pedimos que el Señor añada, ¿verdad?, bendición a su palabra y que usted sea bendecido. Yo creo que estamos viviendo en tiempos, hermanos, tiempos muy peligrosos, y tiempos en los cuales nosotros tenemos que prepararnos cada día más para la venida de nuestro Señor, pero no solamente para la venida de nuestro Señor, sino también debemos apresurarnos, porque dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ese día de Dios al que se refiere la Biblia ahí es, hermanos míos, el día de la tribulación y de la gran tribulación. Por lo tanto, ¿verdad?, el Señor nos dice que esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y luego dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Entonces, hermanos míos, tenemos que apresurarnos, ¿verdad?, porque se aproxima la parucía, que es la venida secreta de Cristo, pero también la parucía, que es el día o la venida, pues, de la tribulación y de la gran tribulación. Le invito para hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos esta tarde, háblanos por medio de tu bendita palabra, ministranos. Dame una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos míos, entonces esa palabra apresurar viene del numeral G4692. Esa palabra apresurar, hermanos, significa, bueno, en el diccionario de la Real Academia Española dice que es darse prisa.
es acelerar. Entonces nosotros tenemos que darnos prisa, ¿verdad? Tenemos que acelerar nuestro caminar en el Señor. No es tiempo de retroceder, no es tiempo, hermanos, de detenernos, sino que es tiempo de darnos prisa, es tiempo de acelerar. Les decía pues que en el numeral G4692 del diccionario Strong, la palabra espeudo significa acelerar, significa urgir o significa instar. Entonces, hermanos, esto habla de diligencia y habla de efervescencia, ¿sí? O sea, hay que acelerar, pero con diligencia, ser diligentes en lo que estamos haciendo, pero también, hermanos, ser fervientes en lo que estamos nosotros haciendo en el camino del Señor. Pero también la Biblia, esa palabra en la Biblia, hermanos, la palabra espeudo significa esperar con ansia. La iglesia está esperando con ansia la venida de nuestro Señor. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, ¿verdad? En los últimos capítulos dice, la novia dice, sí, ven, Señor Jesús. Y el Espíritu también dice lo mismo. Entonces, hermanos, la iglesia espera con ansias, así como la novia espera al novio, como la esposa espera al esposo, hermanos. Y habla la palabra espeudo, también se traduce como apresuradamente, como darse prisa o hacer las cosas prontamente. Hay cosas, hermanos, que nosotros verdaderamente no debemos hacer apresuradamente. Hay cosas que la Biblia dice que nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? Con cuidado, debemos tener cuidado de meternos en problemas apresuradamente. Por eso Proverbios capítulo 20, verso 25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Y después de hacerlo, decir, híjole, ¿por qué hice ese voto? Después se pone a reflexionar, tal vez no lo debía haber hecho, pero ya lo hizo. Entonces, por eso pues no hay que hacer un voto apresuradamente. Estoy hablando de que hay cosas que no debemos hacer apresuradamente. El tema es apresurándonos para la parucía. Pero, ¿verdad? Es importante entender que hay cosas que nosotros no debemos hacerlo con prisa. Proverbios 25:8 dice, no entres apresuradamente en pleito. Entonces, no te metas en problemas, ¿verdad? Innecesarios. No sea, dice la Biblia, que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Otra cosa que no debemos hacer apresuradamente, según Proverbios 19:18, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, si lo vas a castigar, hazlo, pero no te apresures, no vayas a hacer las cosas sin pensar, hazlo con calma, sin perder, ¿verdad? La cordura. Proverbio 21:5 también nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, hermanos, no hay que apresurarse alocadamente, no hay que hacer negocios a lo loco, ¿verdad? Sino que hay que pensar diligentemente qué es lo que vamos a hacer, en qué vamos a invertir. Bueno, Proverbio 28:20 dice, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Hay gente que apresuradamente, por tal, ¿verdad?, de hacerse ricos o de hacerse de una buena cantidad de economía, se meten en cosas, ¿verdad?, en negocios ilícitos, negocios que le van a traer problemas a su vida personal y a su familia. Eclesiastés capítulo 7, verso 9 también nos menciona algo que no debemos hacer apresuradamente. Dice, no te apresures con tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Entonces, hermanos, podemos tal vez decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estoy enojado. Pero ese enojo, dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
y también no deis lugar al diablo. Entonces debemos tener cuidado en no apresurarnos, ¿verdad? Andar enojados siempre. Entonces, hermanos, hay cosas que no debemos hacer apresuradamente, pero hay cosas que debemos hacer apresuradamente, no dejarla para después. Eso de dejar las cosas para después se le llama procrastinación. Lo voy a repetir. Eso de dejar las cosas para después se llama procrastinar, ¿sí? Es postergar, es posponer algo importante para después. Procrastinar, hermanos, es la acción o es el hábito que tiene mucha gente de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse urgentemente, que son necesarias y que la sustituye, ¿verdad?, por otras situaciones que son de menos relevancia o que son agradables o tal vez por miedo, ¿verdad?, a enfrentar algunas situaciones, las vamos dejando para después. Entonces, procrastinar, hermanos, es postergar las cosas, es posponer algo que es importante. Entonces hay cosas, sabiendo que Cristo viene, entendiendo, hermanos, que cada día más nos vamos acercando a ese tiempo de la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Entonces nosotros debemos darnos prisa. Debemos, ¿qué dijimos? Darnos prisa. Apresurarnos, ¿verdad? Para lo que tenemos que hacer en las cosas del Señor. Hay un ejemplo de procrastinación, ¿verdad? Le voy a pedir a la hermana que nos lea Éxodo capítulo 8, verso 9 y verso 10, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí en esos textos. Amén. La palabra del Señor nos dice, hermanos, y Moisés dijo a Faraón: dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Sí, ahí termina la pregunta, ¿verdad? Y él respondió: mañana. Fíjate, hasta ahí vamos a tener la lectura. Fíjense, la situación que está pasando Faraón, las plagas están sobre Egipto, hermanos, y resulta que las ranas, hermanos, brincaban en los platos de comida, en los vasos de bebida, en la cama, en el piso, en donde quiera había ranas, hasta en la taza del baño. En el baño había ranas. Pues Moisés le da la oportunidad, pues, de que él va a rogar por él para que el Señor quite las ranas de Egipto y le dice: de ti y de tus casas, y que las ranas queden solamente en el río. ¿Y sabe qué le respondió Faraón? ¿Qué le respondió? Aquí nos lo dice en el versículo 10, Éxodo 8:10, y él respondió: mañana. Mañana. Entonces, eso es procrastinar, eso es dejar las cosas para después, ¿verdad? Y no podemos dejar las cosas para después. Hay cosas que son importantes, hermanos, que requieren que se hagan ya, ¿verdad? A veces se rompen cosas en la casa, por ejemplo, se rompe una manguera del baño, eso hay que componerla ya. Se va la luz, se rompió el fusible, se quemó, no sé, como el medidor, y usted dice: luego lo compongo. No se puede posponer, tiene que hacerse pronto. Entonces hay cosas en la vida, hermanos, que tienen que hacerse apresuradamente. Fíjese, hay cosas pues que debemos hacer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver, hermanos, con limpiar nuestras vestiduras, con prepararnos, con orar para ser tenidos por dignos de escapar de la ira que vendrá. Es necesario que nos preparemos en todos esos aspectos, pero hay algunos puntos que los hemos dejado tal vez, hermanos, procrastinados, ¿verdad? Los hemos dejado para después, pero en esta ocasión vamos a platicarlos con la ayuda del Señor. Lo primero, hermanos, que encontramos en la palabra del Señor, dentro de los puntos que encontramos en la palabra del Señor, es que debemos recibir a los hijos menores apresuradamente. Los hijos menores son aquellos hijos, espiritualmente hablando, hermanos,
que son, ¿cómo le diré? Que son nuevos, que son, que no se han desarrollado, ¿verdad? Que son inmaduros, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, según San Lucas capítulo 15, verso 22, unos versos antes dice que aquel hijo se había ido de su casa, había dejado a su padre, había dejado su casa, había dejado todo lo que su padre tenía, y pidió su herencia y se fue y lo malgastó todo. Pero dice la Biblia que un día volvió en sí y regresó a su casa. Pero el padre dice, cuando lo vio venir, se echó sobre su cuello y le besó. Y dice la Biblia que aquel joven había ensayado cómo le iba a decir cuando llegara a su casa: Padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice que el padre, hermanos, cuando él llega y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el padre no le respondió, el padre no le dijo nada. Pero dice la Biblia, pero el padre dijo a sus siervos: apresúrense, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y pónganle sandalias en los pies. Y dice: y traigan el becerro engordado y mátenlo, y comamos y regocijémonos. Entonces, amados hermanos, ahí encontramos pues que en la iglesia, como pastor, pero también como congregación, hermanos, nosotros debemos darle apresuradamente la bienvenida a nuestros hermanos que van a regresar ahora, hermanos, que termine todo este asunto, ¿verdad?, del encierro. Tenemos que darle bienvenida. No importa si se perdieron en lo peor del mundo, si llegaron a lo más bajo, hermanos, si tocaron fondo, no importa cuál haya sido el pecado que hayan cometido, ¿verdad? Cuántos se hayan llevado tal vez de la iglesia o hayan dañado la iglesia, hermanos. Pero aquí la Biblia dice que el padre de familia, hermanos, el padre de aquel muchacho, lo recibió de una manera agradable y le dijo a los siervos: pronto. O sea, si algo tenemos que hacer apresuradamente, hermanos, es recibir a nuestros hermanos, ¿verdad?, que se hayan apartado del Señor. Porque ahora, hermanos, va a venir gente a la iglesia que se apartó, que se alejó, que pecó contra el Señor tal vez, ¿verdad? Yo como pastor lo digo, tal vez hasta personas que no le interesó el mensaje durante estos 3 meses de encierro, ¿verdad?, o de pandemia, y esos hermanos ni las luces, ¿verdad?, en las transmisiones. Pero no por eso le vamos a cerrar la puerta. No por eso vamos a decir: hermano, no, pues aquí no pasas. Si no te interesó el mensaje por el internet, por el Facebook, menos acá presenciales. No podemos hacer eso. Tenemos que darle bienvenida. No podemos ser como el hijo mayor que se molestó, ¿verdad? Se enojó cuando supo que su hermano menor había regresado a la casa y que su papá lo había recibido con panderos y con danza y con vestido nuevo y con anillo en su dedo y sandalias, y le hizo fiesta. Y bueno, hermanos, tenemos que recibirlos. Tenemos que aceptarlos, porque el Padre Celestial acepta a todo aquel que viene a Él. El Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, amados hermanos, tenemos que apresurarnos para recibir al hijo mayor, al hijo menor. Amén. Y no seamos estorbo, ¿verdad? Decir: no, ese no lo voy a voltear a ver, ese pecó. Por favor, dele la mano al hermano que haya regresado y dice: wow. Y yo me acuerdo, hermanos, mire, perdóneme, me voy a meter a hablar de algo, ¿verdad? Cuando un servidor y mi esposa tuvimos problemas muy fuertes y yo me alejé tanto de la iglesia, del ministerio, como de mi casa. Entonces yo un día intenté regresar a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, un hermanito, uno de los hijos mayores, ¿verdad?,
de acuerdo a esta parábola. Se me acercó y me dice, ¿qué andas haciendo acá, hermano? Va a caerte el templo encima, me dice. Y entonces yo me sentí muy mal. Y yo dije, no, pues aquí no. Voy con el pastor y le digo, pastor, aquí estoy a sus órdenes en lo que yo pueda servir. Si usted quiere un chofer, yo le sirvo como chofer, yo le llevo a donde vaya usted a predicar. Nada más permítame andar con usted, necesito andar con alguien que sea maduro espiritualmente. Y el pastor me dice, usted lo que quiere es andar paseando. Hermano, yo le voy a decir esto, honestamente me sentí muy mal. Me di cuenta que no fui bienvenido. Entonces hay muchos hijos menores que van a regresar a la iglesia. Muchos hijos inmaduros que cometieron errores, cometieron pecados, fallaron al Señor, hermanos, se alejaron del camino del Señor, pero que volvieron en sí, fueron sacudidos literalmente y espiritualmente también por lo del temblor, ¿verdad? Y otros fueron sacudidos, hermanos, con la enfermedad. Y gracias a Dios salieron, se les dio otra oportunidad y van a regresar a la casa del Señor. A esos hermanos hay que darles la mano, abrazarlos, besarlos y alegrarnos en el nombre del Señor, ¿verdad? Alegrarnos, regocijarnos porque el hijo que se había perdido, el hijo que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hay que involucrarnos también, hermanos, en el servicio de la casa apresuradamente. Es necesario que todos nos involucremos en el servicio en la casa del Señor y en la casa también, en la familia, pero apresuradamente, hermanos, porque a veces, ¿verdad? Hay hermanos que se sientan a que les sirvan. Pero mire, Génesis capítulo 18, verso 6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿En qué contexto dice esto? A Abraham lo visitaron, tuvo 3 visitantes, 3 personajes. Entre ellos venía el Señor. Y Abraham cuando los vio les dijo, no se vayan, quédense, no pasen de mi casa. Y fue rápidamente y habló a Sara y la involucró en el servicio, a su esposa. Y luego fue y dice la Biblia en el verso 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, lo dio a un siervo y éste se dio prisa a prepararlo. Entonces, tenemos que involucrar a nuestra familia, hermanos, en el servicio del Señor. Amén. Y debemos involucrar también, hermanos, a todos aquellos servidores en la iglesia, hermanos, para que juntos, apresuradamente, le sirvamos al Señor y avancemos lo más que podamos. Amén. Entonces, ahí esto tenemos que hacerlo, ¿verdad? De una manera apresurada, como lo hizo Abraham. Abraham apresuró a su esposa y apresuró a sus siervos. En la iglesia y en la casa, todos debemos servir. Ahora, Lot, por su parte, hermanos, no pudo involucrar en el servicio toda su casa. No pudo. No tuvo el carácter suficiente, hermanos, para involucrar a su esposa y a sus hijos en el servicio. Dice la Biblia que llegaron, hermanos, de esos 3 que pasaron por acá, Abraham, 2 ángeles pasaron a Sodoma, en donde vivía Lot. Y resulta, hermanos, que Lot cuando los ve llegar los invita para su casa, que vayan a su casa. Y él, hermanos, estuvo, vamos a decir así, atercándose, ¿verdad? De que lo visitaran a su casa y que se quedaran ahí, porque ahí en la plaza de Sodoma era peligroso. Entonces, veamos lo que dice Génesis 19:2, por favor. Sí, nos dice este pasaje, y dijo,
Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Quién les hizo banquete? Lot. ¿Coció panes sin levadura? ¿Quién? Lot. ¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaban sus hijos? Lot no los involucró. Hablando literalmente, hermanos, cuando nosotros no involucramos a nuestros hijos en el servicio de la casa, hermanos, estamos criando personas que van a llegar a ser, hermanos, vamos a decirlo así, inútiles en la vida, ¿verdad? Tienen que aprender. Los hijos tienen que aprender a servir en casa. No importa si no se les da, ¿verdad?, un dinero a cambio de un servicio, porque hay hijos que ya a veces cobran por hacer un servicio en la casa. Pero hablemos espiritualmente. En la iglesia, hermanos, todos debemos involucrarnos, porque de lo contrario, el servir al Señor, hermanos, nos prepara, ¿sí?, para la parucía. Nos prepara. En el caso de Lot, hermanos, él fue prácticamente el único que se salvó, porque sus hijas llevaban vino de Sodoma. Entonces, tenemos que hacer más de lo que se nos pide apresuradamente, hermano. Esto ya es otro punto. Hacer más de lo que se nos pide apresuradamente. Génesis 24:17 nos habla de Eliezer, el criado de Abraham, que fue a buscar mujer, esposa para Isaac. Pero dice la Biblia que el criado, cuando vio venir a Rebeca, él corrió hacia ella. Se dio prisa, porque, hermanos, hay una prisa, es apresurado, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo en este tiempo, porque se requiere levantar una esposa para el Cordero de Dios. Así que el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Pero la estaba probando. Estaba checando a ver si ella era la adecuada, ¿verdad?, la idónea para Isaac. Entonces dice la Biblia que en el verso 18, ¿qué dice? Si gustas leerlo, mi amor. Así es. Dice que ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Ajá. El siguiente versículo 19 nos dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Mira, él le pidió agua para él. Y ella se dio prisa, apresuradamente le dio de beber al criado. Pero dice la Biblia que ella, hermanos, acabó de darle de beber a él y dijo, también le voy a dar de beber a tus camellos. No le preguntó, le asintió, ¿sí? Yo voy a darle de beber a tus camellos. Un camello, hermano, bebe mucho más agua que un ser humano, ¿verdad? Y dice que eran 10 camellos. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos a una mujer, una iglesia, porque la mujer en la Biblia, hermanos, representa, es sombra, es tipo de una iglesia, de un tipo de iglesia. Entonces, la iglesia que se va a casar con Jesucristo es una iglesia que sirve, pero que no solamente hace lo que se le pide, sino que hace más allá de lo que se le pide. Y eso es importante, hermano. Porque mire, un siervo inútil hace solo lo que se le ordena. Un siervo inútil hace solamente lo que se le ordena. Mire, por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La Biblia Dios habla hoy en la versión C 2002, dice,
no hicimos más que cumplir con nuestra obligación. Entonces, hermanos, un siervo inútil es aquel que hace nada más lo que se le pide. Digámoslo así, pongamos un ejemplo. Le dice a la niña o a su hija o a su hijo: ve, hijo, vas a ayudarme a barrer la casa. Y se pone a barrer la casa, ¿verdad? Pero por allá hay un charco de agua. Y nada más barrió la casa porque la mamá le dijo: barre la casa. Ese niño, perdón, pues, ese niño, digámoslo así, es un siervo inútil. Porque él vio el agua y no la limpió. Y aparte de eso, hermanos, no quiso ir por el, ¿cómo se llama? El trapeador, no quiso echar agua y tener que trapear. Y entonces él dijo: no, a mí me mandaron nada más a barrer. Eso es un siervo inútil. Pero, hermanos, cuando el siervo inútil hace más de lo que el Señor le pide, entonces, hermanos míos, ese siervo deja de ser inútil. Pero por eso es que, ¿verdad? Yo quería, a ver si lo puse por aquí. A ver. El siervo inútil, cuando hace más de lo que se le pide, hermanos, deja de ser inútil. Entonces, no haga nada más lo que le piden. Haga más allá, hermano. ¿Sí? Cuando usted busque en qué puede servirle más a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, si percibimos el deseo de Dios y hacemos más de lo que se nos pide, dejamos de ser siervos inútiles. Mire, Isaías, hermanos, era un profeta. Pero miren lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 6, verso 8. ¿Puedes leerlo, mamá? Nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mire, ahí estaba Isaías, tuvo una visión y escuchó el deseo de Dios. Hay una versión que dice: y percibió la voz de Dios. A veces la voz de Dios es un susurro. A veces la voz de Dios, hermanos, es apacible, quieta, suave. Y entonces, hermanos, Isaías oye que el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ese era el anhelo del Señor. ¿A quién mandamos? ¿Quién irá? Hay otra versión que dice: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Y cuando Isaías oye eso, hermanos, ¿sabe qué hizo Isaías? Dijo: heme aquí, envíame a mí. Otra versión dice: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces, hermanos, Isaías pudo haber dicho: pues la verdad no hay nadie aquí que quiera ir, el Señor, no sé. Porque el Señor no le dijo a él directamente. El Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías se anotó: yo, Señor, yo. Como los niños en mi salón, cuando le decía yo: a ver, niños, ¿quién puede irme a buscar allá a la dirección, una cinta? Yo, maestro, el montón de niños, ¿verdad? Ojalá y fuéramos como niños, hermanos, que sepamos el anhelo y el deseo de Dios en su corazón y diga: yo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer eso. El Señor necesita predicadores, necesita evangelistas, necesita, hermanos, gente que hable la palabra del Señor, que predique la palabra del Señor a tiempo, y fuera de tiempo. ¿Quién va a decir: envíame a mí, Señor? No, Señor, yo estoy muy ocupado. No, Señor, yo nada más te recibí en mi corazón y yo nada más con llegar a la iglesia, sentarme, escuchar la palabra, cantarte, alabarte, adorarte y punto. De ahí en fuera, Señor, yo no. Eso es ser, perdón, se va a escuchar feo, pero eso es ser siervo inútil. Mire, ¿qué es, hermanos? Mire, David tenía muchos guerreros.
y el anhelo de David llegó a su corazón. Mire cómo dice la Biblia en 2 Samuel 23:15, léelo. Nos dice, David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Mire, hermano, es como, mire, aquí está el anhelo del amado. Porque David significa amado. Digámoslo así, el pastor está allá y dice, ay, ¿quién me ayudara, verdad? Y me ayudara a subir las sillas que están allá abajo. Y se levanta un hermano, nosotros la vamos a subir, pastor. Pero otro dice, que la suba el pastor, que lo haga el pastor, ¿verdad? O que el pastor suba, por ejemplo, es un ejemplo, pero el pastor sube al Facebook. ¿Cómo se me antojan unos tacos de carne asada ahorita? Y entonces, un hermano que lo ve, corre rapidito, ¿verdad? Y se van los poblanos aquí en Cunduacán y entonces dice, deme 20 tacos para el patrón. No, es un ejemplo, hermano, no estoy pidiendo, es más, ya estoy muy gordo de tanto comer. Usted tranquilo. Entonces, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ya llegan y el pastor ni lo esperaba. Hermano, aquí le traje esto. Y dice, wow, hermano, yo nada más dije por jugar, porque estaba yo vacilando. Pero no, mi hermano. Así le pasó a David. Dios tiene deseos, tiene anhelos en su corazón, hermano. Dice que David sintió un gran deseo y hubieron nada más 3 siervos que no fueron inútiles. 3 valientes, hermanos. Entonces, pero que fueron apresuradamente, ¿verdad? A cumplir el deseo de Dios. No se trata nada más, hermanos, de que pues ya el Señor me perdonó, ya me limpió, ya me bauticé, ya soy bautizado en el Espíritu Santo, ya llego a la iglesia, ahora voy a continuar y llegando y asistiendo y gloria a Dios. Pero no se involucra en servir más allá. Amén. Entonces, hermanos, estamos ante la venida de nuestro Señor Jesucristo y necesitamos apresurarnos para la parucía. Tenemos también, hermanos, que salir de la cárcel, ¿verdad? Hay gente que está encarcelados y necesitan salir de esa cárcel apresuradamente. Perdón, en el caso de José, hermano, dice la Biblia que Génesis 41:14, entonces Faraón envió y llamó a José. Hermanos, y José estaba en la cárcel. Entonces, la cárcel no puede impedir, hermanos, que alguien se detenga cuando el Señor, en este caso, aquí hay una figura, hermanos, ¿verdad? Aunque sabemos que Faraón es tan tipo, pues, del enemigo, pero en este caso, aquí, supongamos que es el Señor el que te está llamando, ¿sí? Y que te está llamando para que tú le sirvas. Entonces, hermanos, sal de esa cárcel. El Señor ha enviado a llamarte. Y entonces sal apresuradamente. Límpiate. Prepárate. Amén. ¿Para qué, hermanos? Y muda tus vestidos. Limpia tus vestiduras. Y preséntate delante del Señor. No te quedes en esa cárcel. Si estás atado, te sientes amordazado, si te sientes, hermano, que has caído en un pozo, el Señor en esta tarde te está llamando para que tú te presentes delante de Él. Por lo tanto, apresúrate. Apresúrate, hermano, levántate, ¿verdad? Sal de esa cárcel apresuradamente, porque, hermanos, tú puedes hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor en esta tarde, hermanos, nos ha dado la autoridad y el poder para reprender toda obra del diablo y que las cárceles se abran en el nombre
poderoso de Jesucristo, hermano, y entonces tú seas libre para poder servirle al Señor. Pero tienes que levantarte apresuradamente. ¿Sí? Y otra cosa, hermano. Proverbios capítulo 6, verso 1, dice, hijo mío, si salieres fiador, si salieres de aval, fíjese bien, si has dado tu firma por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Cómo se escapa una gacela? Apresuradamente. ¿Cómo se escapa un ave de la mano del cazador o del que arma lazos? Apresuradamente. Hermano, escapa apresuradamente de ser fiador de alguien. Perdóname, pero aunque sea familia, hay cuñados. Le voy a platicar algo, ¿verdad? No voy a hablar de un cuñado, sino voy a hablar, y voy a hablar mal quizás, ¿verdad? No voy a decir nombre, pero un pastor me dice, oye, negro, Manuel, échame la mano, quiero sacar una ropa de Coppel. Hermano, y le digo, pero hermano, ya te lo pago luego. Y voy yo, hermanos, y pongo la tarjeta. Y él sacó tenis, sacó shorts, sacó pants, creo que hasta playeras, no recuerdo muy bien. Hermano, cuando le dije que teníamos que pagarlo, nunca pagó. Entonces, a veces salimos de fiadores por alguien y el que queda mal es uno. Entonces, la Biblia dice, si saliste fiador por tu amigo, has empeñado tu palabra hacia un extraño, hermano, escápate. Escápate como gacela. Te han ido a ver para que seas aval de alguien. No, hermano. Mire, en una iglesia, y perdónenme, pero un hermano, nosotros teníamos 120,000 pesos en una iglesia para construir. Y un hermano se le hizo fácil decir, pastor, necesito que me presten, no sé si 50,000 pesos. Pero yo ya sabía que ese hermano pedía prestado, pero luego no lo pagaba. ¿Cómo le voy a dar un dinero que no me pertenece, sino que es de la iglesia? Y entonces él movió cielo y tierra, consejeros y hermanos y los líderes de la iglesia para que le diéramos el dinero. Y aunque algunos dijeron que sí, yo dije no. No, porque luego no paga. Si le debe a fulano, le debe a perengano y no le va a deber a la iglesia, no. Hermanos, a veces tenemos que ser así. Escápate como gacela. ¿Sí? No salgas de fiador de alguien, así lo dice la Biblia. Ahora, otra cosa, hermano, Génesis 44:11. Abre tu costal apresuradamente. ¿Qué cosa significa eso? Bueno, mire, la Biblia dice de los hermanos de José, que llegaron hasta donde estaba José y era el gobernador de Egipto, y entonces José les hizo una treta, ¿verdad? Metió la copa de oro o de plata entre uno de los costales, el costal que llevaba Benjamín, y cuando ya iban en camino, mandó a sus soldados que fueran detrás de ellos y le dijeran que por qué se habían llevado la copa de plata del gobernador o del rey de Egipto, que en este caso, pues, el que estaba al frente de Egipto era José. Y entonces, hermanos, la Biblia dice que aquellos jóvenes se dieron prisa y bajaron sus costales. Dice Génesis 44:11. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Ese costal tiene que ver, hermanos, con lo que nosotros traemos por dentro. Ahora que regresemos a la iglesia, no es una amenaza, hermano, pero ahora que regresemos a la iglesia, tal vez llamemos a algunos hermanos y le digamos, hermano, quiero hablar contigo. ¿Cómo está tu vida? Tendrás que abrir tu costal. No que el pastor, ¿para qué me llama? ¿Y para qué me llamó? Y entonces cerrar el costal, porque hay gente, hermanos, que cierra el costal, ¿verdad?
no quieren que nadie sepa lo que trae en su corazón. Entonces, tienes que ministrarte. Tienes que pasar, hermanos, a ser ministrado. Como cuando hacemos esto, ¿verdad? Usted va a pasar ahora por un, ¿cómo se llama esto que vamos a hacer ahora? Un protocolo. Pues tenemos que hacer un protocolo espiritual también, hermano, ¿verdad? Usted va a llegar a la iglesia y el pastor, yo le voy a decir, hermana, quiero hablar con usted. Vi en su Facebook que usted puso tal cosa. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tienes? ¿Te sientes amargada? ¿Qué estás pasando contigo? Y usted puede cerrar su costal. Pero estos hombres se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. ¿Por qué? Porque no tenían nada que temer. Si nosotros no escondemos nada, no tengo nada que esconderle al Señor, ¿verdad? O sea, si se va a ministrar, usted se va a ministrar, hermanos, sacando lo que hay en su corazón. ¿Y para qué se ministra? ¿Para qué confesar las cosas, hermanos? Para que nosotros nos demos prisa porque el Señor viene pronto. Ahora, hay que ofrendar también, hermanos, y ofrendar apresuradamente como lo hizo Abigail. Abigail preparó una ofrenda material antes de la desgracia que venía sobre su casa. A ver, la Biblia dice que Abigail se había casado con un hombre que era necio. Se llamaba Nabal. Y cuando David le mandó a pedir que si le daba algo de comer para él y para sus hombres, siendo que David era el ungido de Jehová, hermanos, se lo negó. Entonces, David dijo que iba a matar todos los varones de la casa de Nabal. Entonces la Biblia dice que cuando Abigail supo aquello, hermanos, dice 1 Samuel 25:18, en la Biblia Castilian, Abigail tomó apresuradamente, mire cómo dice, tomó apresuradamente 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros ya aderezados, 5 medidas de trigo tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos secos, y lo cargó todo sobre asnos. Hermanos, miren lo que hizo Abigail cuando vio la necedad de su esposo. Hay mujeres, hermanos, que se ponen de acuerdo con el esposo para no darle lo que le pertenece al Señor. Mire, ¿cómo se llamaban los de Hechos? Que Ananías y Zafira, una pareja de esposos. Hermanos, que cuando tenían que dar, o ellos prometieron darle al Señor aquello y quisieron mentir al Espíritu Santo. Se pusieron de acuerdo. Ahí lo que debió haber dicho, ¿verdad? Zafira es, mira, Ananías, estás mal. Pero no, secundó al marido. No vamos a dar el diezmo, no vamos a dar la primicia al Señor, sino que nos vamos a quedar con ello porque nos hace falta. Amén, le dijo Zafira. Pero Abigail, hermanos, no, porque Abigail era una mujer sensata y tomó apresuradamente una ofrenda, hermanos, y se la llevó al siervo de Dios, que en este caso es David, y que representa también al Señor, hermanos. Mire, entonces, hermanos míos, aquí en este caso, ella con una ofrenda, hermanos míos, detuvo la desgracia sobre su familia. Usted puede detener la desgracia sobre su hogar, hermanos. No le estoy amenazando, yo nomás estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Noé salió del arca después del encierro, ofreció una ofrenda. Después, hermanos, de la situación del diluvio, después del castigo. Eso fue después. David, cuando estaban muriendo muchos israelitas, hermanos, fue y compró una parcela, un terreno,
hermanos, y se lo estaban regalando y él dijo, yo no quiero nada regalado, quiero que me lo vendas porque no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Y entonces se lo compró y ahí ofreció una ofrenda al Señor en medio de la pandemia. En medio de aquella plaga, David ofreció una ofrenda. ¿Me está entendiendo? Noé la ofreció después. David la ofreció en medio de la pandemia, en medio de la plaga. Durante. Pero resulta pues que Abigail lo hizo antes y detuvo la mortandad que venía sobre su casa. El único que murió fue el insensato Nabal. Así que, hermanos míos, seamos, ¿verdad? Démonos prisa en darle al Señor lo que le corresponde. Mire, debemos presentar una ofrenda al Señor apresuradamente con humildad. Eso es lo que hizo también Abigail. Mire, 1 Samuel 25-23 dice, cuando Abigail vio a David se dio prisa y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David se postró en tierra. ¿Eso qué significa? Que Abigail, hermano, no solamente llevó una ofrenda, porque hay que llevar la ofrenda. El pastor no tiene que andar buscando ofrenda por las casas, hermano. A veces, ¿verdad? Cuando vamos a una casa, nos invitan a comer, estamos platicando. Pastor, tengo un diezmo. Pues ahorita como andamos en pandemia y no hay cultos presenciales, pues oramos, hermano. Al fin que el pastor es el alfolí, ¿verdad? Personal. Es un alfolí. Entonces, hermanos, ahora, después de llevarlo, dice que Abigail presentó la ofrenda de una manera humilde. Por eso dice la Biblia que cuando presentemos al Señor nuestra ofrenda, hermanos, antes de presentarla dice, y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano o tu prójimo tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero para que tu ofrenda sea aceptada. Entonces, presentar la ofrenda apresuradamente con humildad es un tipo de adoración. Es tipo de la adoración. Tenemos que presentarle al Señor nuestra ofrenda, hermano. Ahora, pero resulta que ya Abigail llevó una ofrenda, ya Abigail presentó su ofrenda humildemente. Ahora resulta, hermanos, que muere el marido de Abigail y en 1 Samuel 25:40 dice, y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. O sea que David vio en Abigail alguien, hermanos, idónea, una persona idónea para que fuera su compañera, para que fuera su esposa. Las personas, hermanos, que ofrecen al Señor sus primicias y lo hacen con todo su corazón y humildemente, sabiendo que es para Dios, hermanos, el Señor los va escogiendo y los va apartando para que sean parte de la amada del Señor. ¿Cómo ve? Amén. Entonces, dice que cuando Abigail recibe esa noticia, que fue tomada en cuenta para ser esposa de David, dice 1 Samuel 25:42, Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con sus 5 doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Hermanos, cuando usted ya recibió a Cristo en su corazón, ya se bautizó en agua, ya es bautizado con el Espíritu Santo, hermana, hermano, usted es parte ya de la iglesia de Cristo, usted está esperando la venida del Señor, usted es candidato a ser esposa de Cristo, ¿sí? A ser parte de la novia de Cristo. Entonces, hermano mío, hay que levantarse apresuradamente. No hay que quedarse en el piso, no hay que quedarse tirado. Levántate, pero levántate apresuradamente, hermanos. ¿Y sabe qué?
dice que esta mujer siguió a los mensajeros de David. ¿A quién sigue usted? Porque mire, hay gente que no quiere estar bajo cobertura de nadie. Porque dice, no, yo estoy bajo la cobertura del Padre, de Dios. Pero mire, hermano, si usted no se somete a una cobertura espiritual, ¿verdad? A un mensajero de Dios, hermano, mucho menos se somete a Dios. Hay un principio en la Biblia que dice que si no amamos al que vemos, mucho menos al que no vemos. Es un principio. Entonces, si no nos sujetamos a un pastor, a un ministro del Señor, mucho menos nos vamos a sujetar a Dios. Entonces, hermanos míos, Abigail se preparó apresuradamente para casarse. Yo no sé si usted se está preparando apresuradamente, si usted va deprisa, porque esto, hermanos, está llegando a su fin para nosotros, para la iglesia. No es el fin del mundo. Estamos apresuradamente preparándonos para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y Abigail se preparó apresuradamente para casarse. Siguió a los mensajeros y se convirtió en la esposa de David, y ella misma no solamente fue la esposa, sino que ella misma fue la ofrenda. No sé si me explico con eso. Ella llevó una ofrenda, presentó una ofrenda, pero al final ella vino a hacer una ofrenda. Amén. Entonces, amados hermanos, apresurémonos, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia que debe estar preparada, debe estar apresurada, preparándose rápido, porque viene el Señor. Como cuando le avisan por teléfono, ¿verdad? Su hijo o su hija, mamá, te voy a visitar, llevo a mi esposo y van mis hijos, y también llevo a mi suegra y a mi suegro, pero te vamos a llegar ahí. Y entonces la mamá dice, a ver, chamacos, apúrense, ayúdenme a barrer, a trapear, porque nos vienen visita. Y ahí lo ven apresuradamente porque están esperando a alguien. Hermanos, todo aquel que está esperando a Cristo se prepara apresuradamente. Le invito para prepararnos. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te presento la vida de mis hermanos y mis hermanas. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ministre sus vidas y que, Señor, cada uno de ellos sea ayudado por tu Espíritu Santo y ser llevado, Señor, a nuevos niveles, a una dimensión espiritual, Señor, y que podamos apresurarnos antes de tu venida. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra, Señor, quede grabada en el espíritu, y del espíritu vaya, Señor, al alma, del alma al corazón y a la mente, y de ahí, Señor, irrigue todo nuestro cuerpo, Señor, y cada parte de nosotros, Señor, obedezca tu palabra. Vivimos en tiempos, Señor, donde necesitamos apresurarnos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Y mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a tener nuestro servicio virtual de Santa Cena. Le pedimos a los hermanos de Ministerio Viva la Familia que preparen un altar, ponga una mesa, ponga frutas, ¿verdad? Y adorne bien el altar donde va a poner usted los elementos de la Santa Cena. Póngase su corbata, hermano, póngase su su mejor vestido para mañana a las 10 de la mañana, porque vamos a celebrar Santa Cena en el nombre del Señor. Dios me los bendiga a todos. Amén. Dios les guarde. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos los hermanos, la hermana Eraisa. Dios me la bendiga, hermana, allá hasta Guatemala. Y a los hermanos que se hayan conectado también, Dios me los guarde, Dios me los bendiga.